Todo el mundo cree al menos en una teoría de la conspiración. Tal vez no pienses que la Tierra es plana o que los alunizajes fueron falsificados y mantenidos en secreto por los 400.000 individuos involucrados. Tal vez no creas que las vacunas causan autismo y que las autoridades lo están haciendo a propósito, o que el 5G te está arruinando la cabeza, incluso si no estás exactamente solo en ese caso. Todos somos más vulnerables a creer lo que creemos que es correcto, especialmente cuando nuestra identidad está en juego y las emociones son fuertes. Puede ser un poco como las emociones asociadas con el fútbol. Estos ejemplos activan los mismos mecanismos que entran en juego cuando nuestros pensamientos se construyen sobre sí mismos y se convierten en creencias conspirativas más arraigadas. Tal vez incluso pienses que muchos árbitros están en contra de tu equipo, especialmente si crees que estás viendo un patrón, como tu equipo nunca o rara vez recibe un tiro penal. Este pensamiento no suele equivaler a una teoría de la conspiración en sí misma. Pero los mismos mecanismos entran en juego cuando los pensamientos se construyen sobre sí mismos y se convierten en creencias conspirativas más arraigadas. Las personas también pueden tener grados de pensamiento conspirativo. Hay una diferencia entre gritarle al árbitro en un momento acalorado y creer que la Tierra es plana. Puedes encontrar personas que creen en las teorías de conspiración más inusuales en todas partes, tal vez incluso en tu propio espejo. Pero varias características comunes se repiten. Tienden a tener un poco menos de educación. Más a menudo viven en sociedades que tienen democracias menos exitosas, lo que influye en la confianza en los demás y en las autoridades. Pertenecen a grupos que sienten que deberían tener más poder e influencia. Pertenecen a organizaciones políticas especiales o grupos religiosos un poco más a menudo. Más a menudo usan la intuición, su instinto, al tomar decisiones. Ver las conexiones con más frecuencia que la mayoría de las personas, también cuando tales conexiones no existen, y es más probable que vean la intención como la causa de los eventos. Son un poco más narcisistas y paranoicos que otros. Más a menudo obtienen su información de las redes sociales. 1. Arrogancia. Siempre son buscadores de hechos, interrogadores, personas que intentan descubrir la verdad. Los escépticos son siempre ovejas. 2. Implacabilidad. Siempre seguirán y seguirán hablando de una conspiración, sin importar cuán poca evidencia tengan que seguir o cuánto de lo que tienen simplemente esté desacreditado. Incluso si los escuchas 98 veces, la 99 veces, cuando dices, no gracias, serás llamado oveja nuevamente. 3. Incapacidad para responder preguntas. Para las personas que anuncian en voz alta su determinación al principio de cuestionar todo, son bastante pobres para responder preguntas directas de los escépticos sobre las afirmaciones que hacen. 4. Incapacidad para distinguir la evidencia buena de la mala. Los teóricos de la conspiración no tienen lugar para la revisión por pares, para el conocimiento científico, para la respetabilidad de las fuentes. El hecho de que una afirmación haya sido hecha por cualquier persona, en cualquier lugar, es suficiente para que la reproduzcan y exijan que se respondan las preguntas que plantea, como si la investigación intelectual fuera una cuestión de responder a cada rumor. Mientras hacen esto, por supuesto, afirmarán tener mentes abiertas y abusar de los escépticos por aparentemente carecer de lo mismo. 5. Siempre es una conspiración. Y lo es, no. Tan pronto como se ha descubierto el cuerpo, la bomba ha estallado, las mismas personas están produciendo las mismas cosas de siempre, exigiendo que haya preguntas que deben responderse a la misma longitud insoportable. Porque lo más importante de estas personas es que son personas totalmente carentes de discriminación. No pueden distinguir una buena teoría de una mala, no pueden distinguir la buena evidencia de la mala evidencia y no pueden distinguir una buena fuente de una mala. Y por esa razón, siempre se les ocurre la misma respuesta cuando hacen la misma pregunta. Una persona que siempre dice lo mismo, y lo dice una y otra vez es, por supuesto, comúnmente considerada como, si no un monomaníaco, al menos, un aburrido. 6. Desconfianza. Suelen ser bastante desconfiados con los demás. Tienden a no creerse prácticamente nada de los que escuchan y leen en los medios de comunicación masivos. En este apartado hacen bien, pero también sobre las creencias y opiniones de la gente común y corriente. Ahí está el problema.
En términos coloquiales, es como si llevaran puesta una coraza que impide a los demás, a aquellos que no piensan como ellos, interactuar, acercarse a ellos o debatir sus planteamientos. 7. Patrones generalizados de sospecha. Sospechan de quienes no piensan como ellos. En su mente solo hay dos opciones: o bien estás manipulado y eres un ignorante del tema, por ejemplo, de la Tierra plana, o bien eres parte del sistema que pretende ocultar la verdad a los demás. De igual modo, suelen sospechar de las intenciones de las personas y de sus verdaderas motivaciones. 8. Paranoia de baja intensidad. Algunas personas creyentes en teorías de la conspiración podrían tener o manifestar síntomas de paranoia, rozando el trastorno psicótico. Estos síntomas no son para nada invalidantes, pues hay personas que los tienen y pueden llevar a cabo una vida prácticamente normal con su trabajo, familia, etc. No suelen tener alucinaciones u otros síntomas duros, como en la esquizofrenia. Sin embargo, son absorbidos por una idea delirante que tiene una persistencia o fuerza inusual. Además, es imposible hacerles cambiar de opinión, por mucha evidencia que se les muestre en contra. 9. Sesgo de confirmación. Cuando un conspiranoico mantiene una postura determinada, todo hecho, incluso neutro o contrario a la teoría, vendrá a confirmar su teoría. Es decir, su patrón de búsqueda de la verdad no les lleva a falsar su hipótesis, simplemente les conduce a confirmarla. Es un error cognitivo muy común, también presente en muchas personas que no creen en estas teorías. En un lenguaje más sencillo diríamos que estas personas ven lo que quieren ver. 10. Son personas autodidactas. Los conspiranoicos no confían en la educación oficial por creerla al servicio del poder que intenta ocultar la verdad a los ciudadanos. No es que sean personas sin estudios, más bien al contrario. Suelen tener estudios superiores, leer y formarse más que la media. Sin embargo, como decíamos antes, buscan datos que les lleven a confirmar su planteamiento inicial. Es lo contrario al método científico. 12. Quieren llamar la atención. Como psicología de un teórico de la conspiración, tiene un fuerte deseo de atraer la atención de quienes lo rodean. El estado en el que se reciben las opiniones de quienes los rodean, como «es solo una conspiración» o «creo que sí», es la reacción de quienes los rodean precisamente porque están atrayendo la atención. Para satisfacer el estado psicológico de querer estar en el centro de atención, están difundiendo sus ideas e ideas originales como teorías de conspiración. Quieren que alguien los escuche. Hay un estado psicológico de querer preguntar y transmitir a alguien sobre los temas e ideas que no tienen lugar en sus corazones. 13. El lado narcisista. Al discutir abiertamente las teorías de conspiración, se satisfacen apelando a quienes los rodean, diciendo, «es increíble que pueda pensar en tal cosa». Están en un estado psicológico en el que quieren que otros sepan lo increíbles que son, y quieren hacerles saber que son increíbles. Y por último, 14. Aprovechan la psicología para persuadir. Una de las características de los teóricos de la conspiración es que se aprovechan de la psicología de la persona con la que están hablando para persuadirlos. Incluso si es una historia que es infundada e infundada, como una historia contada como una leyenda urbana, puede ser extrañamente convincente y convencer a la otra parte de que puede ser así. Esta es una llamada técnica de habla, y es una de las técnicas que aprovecha la psicología de la otra persona, como tratar de hacer que la otra persona se sienta asustada o comenzar con un tema que le interese. Además, debido a que los teóricos de la conspiración ven las cosas desde un punto de vista de interés, también hay un patrón de comenzar con la parte negativa de la persona con la que están hablando y atraer y luego expandir la historia. No importa cuán tontas sean las teorías de conspiración, pueden hacer que sea más fácil creer en las teorías de conspiración porque cambian la estructura de la historia dependiendo de con quién estés hablando y atraerlas con sus habilidades narrativas.